Hola, siguiendo con el programa, la materia de oncología, hoy presento el video con título de cáncer de orofaringe asociado al virus del papiloma humano, para el cual empezaremos con una introducción y su concepto de la patología, en el que se dice que es una neoplasia, un tumor maligno que se ha desarrollado en las estructuras de la orofaringe, tal cual, y eso es a partir de una infección persistente por tipos que son oncogénicos del virus del papiloma humano, eso especialmente en el 16 y en el tipo 16 y en el 18. También quiero mencionar unos puntos de epidemiología que se me hacen interesantes, que desgraciadamente este cáncer aumenta su frecuencia en los pacientes que no son fumadores y jóvenes. Pero tenemos algunos otros factores de riesgo que voy a mencionar después. También otro dato interesante es que más del 70% de los cánceres de orofaringe en los países desarrollados estarán relacionados con el virus, siendo el tipo 16 el que está presente en más del 90% de los casos con el virus positivo. Después tenemos el punto de etiopatogenia, que es básicamente el mecanismo de cómo va a empezar la carcinogénesis, y es pues primero tiene que penetrar microlesiones en la mucosa de obviamente el espacio donde estamos diciendo, la región a donde estamos mencionando, que es la orofaringe, que incluyen estructuras como paladar blando, la base de la lengua, las amígdalas, pilares amigdalinos y paredes faríngeas posterior, laterales. Después vamos a tener el ingreso del virus hacia las células basales, en donde en los tipos que sean oncogénicos se va a integrar el genoma en el huésped. Después tenemos la expresión de ciertas proteínas que son virales, como la E6, que va a degradar a P53, y la E7, que inactivará las proteínas del retinoblastoma, con lo que nos dará como resultado la proliferación descontrolada y así la displasia y el carcinoma. Y para su clasificación y estadificación tenemos, bueno, hasta hace unos años los cánceres de orofaringe se estadificaban usando un único sistema, que era el TNM, que era tumor, nódulo y metástasis. Y eso era sin distinguir si estaban causados o no por VPH. Pero con el aumento de los asociados a este virus, pues se evidencia que tienen una biología menos agresiva, que tienen mejor respuesta al tratamiento y que presentan mejor supervivencia global. Y pues con esto se hizo evidente que aplicar los mismos criterios de estadificación sobreestimaba la gravedad de los cánceres con VPH positivo. Pero hasta hace unos años, en el 2018 me parecen, AJCC hizo introdujo una estadificación específica para los cánceres de orofaringe positivos al VPH, y eso era solo para carcinomas escamosos que estuvieran confirmados con la proteína, digo, con el tipo 16, en la que teníamos la T del tumor primario y era categoría de T1 a T4. Con T1, un tumor que sería menor a 2 centímetros, T2 mayor a 2 centímetros y menor a 4, T3, ese es mayor a 4 centímetros o con extensión hacia estructuras adyacentes. Y también T4 con invasión más extensa
y eso es hacia un tejido más profundo como pues la mandíbula y así. Y la N, que es el de nódulos linfáticos, donde más cambia, porque el BPH positivo, bueno, se modifican los criterios porque es muy común que la afectación ganglionar sea hasta en el 90% de los casos, pero no impacta negativamente en el pronóstico como pues algunos otros cánceres. Por eso ya no se valorará tanto la cantidad de ganglios positivos, sino su distribución y el tamaño que tengan. Tenemos ciertos factores de riesgo que, bueno, puse aquí algunos, solo algunos, que es ser del sexo masculino, pues tiene es una frecuencia más elevada con una relación de 5 a 1 sobre el sexo femenino, así como tener de 40 a 60 años, la práctica de sexo oral y, bueno, eso es número de parejas sexuales orales y también la inmunosupresión. Y otra que es que no esté asociado necesariamente al tabaquismo o al alcoholismo. Bueno, aquí las manifestaciones clínicas. Tendremos que los síntomas más frecuentes van a ser la disfagia, dificultad para tragar, la odinofagia, el dolor al tragar, otalgia, el dolor de oído, es otalgia referida, masa cervical palpable o va a ser la adenopatía metastásica. También ronqueras y si en el caso hay afectación laringofaringea. Pero en etapas iniciales puede ser asintomático. Y algunas características clínicas es que pues son lesiones submucosas no ulceradas y frecuentemente son diagnosticadas bueno, es diagnosticado en estadios avanzados, pero puede haber metástasis cervical antes de encontrar el tumor primario. Después vamos a ver un apartado de prevención que es con la vacunación de tetravalente o nonavalente en dado caso, y esta es indicada ya en niños y niñas y niños después de los 9 años, que es ideal antes del inicio de la vida sexual, de la actividad sexual, y con eso se disminuye la incidencia del BPH oral y lesiones precancerosas. También va de la mano con una educación y prevención secundaria, con promoción de sexo seguro, con el uso de ciertos métodos anticonceptivos de barrera, por ejemplo. Bueno, de hecho, porque pues es tal cual de por contacto. Así como también se necesita más información en lo que es la población masculina, puesto que pues a veces por ese mismo tabú que se tiene dentro de muchas familias, pues como que no se habla muy de estos casos, ¿no? Y el tamizaje o chequeo dirigido en pacientes de riesgo. Bueno, y aquí falta también un apartado que sea de diagnóstico, en el que se empieza con un estudio clínico inicial, con una historia clínica, y eso se toma en cuenta obviamente los factores de riesgo sexual y el tabaquismo, así como una exploración física, para después un diagnóstico histológico, con la biopsia o la punción la PAF, punción con aguja fina de ganglio cervical, si sabemos que habrá adenopatía. Y después viene una confirmación virológica, y eso se hace mediante inmunohistoquímica para checar el tipo de P16
y es con un marcador indirecto de sobreregulación, o con PCR para el BPH16 en el tejido tumoral, y pruebas de hibridación in situ. También podemos usar otros estudios complementarios, que es por ejemplo una TAG o una resonancia de cuello para evaluar lo que es la extensión local, y un PET-CT para la metástasis a distancia y si hay tumor oculto. Ahora debemos de tomar en cuenta que su tratamiento tiene que ser un tratamiento con un enfoque multidisciplinario, en el cual se va a llevar a cabo pues el empleo de cirugía. A ver, aquí, ay, aquí de cirugía, y eso va a ser con resección transoral o bueno, también vaciamiento ganglionar cervical con radioterapia de intensidad modulada o quimioterapia concurrente, que es de, de cisplatino, y está indicado en los estadios 3 y 4. Tendremos un pronóstico de supervivencia 5 años en pacientes con VPH positivo de un 80 a un 90%, y en pacientes con VPH negativo de un 40 a un 60%, que pues está raro, pero aumenta más el riesgo de que si es negativo a que si sea positivo. Como al principio lo dije, pues tiene mejor respuesta al tratamiento, tiene menor recurrencia local o distante, y hay un menor riesgo de segundos tumores. Y bueno, eso ha sido todo por el video, y espero que haya sido de su agrado.